Hola a todos, mi nombre es Alexander Barón Sandoval, soy profesor de planta en la Universidad del Valle y profesor de la cátedra de la Universidad Autónoma de Occidente en las áreas de marketing y neuromarketing. A continuación paso a responder unas preguntas que son de su interés. En primer lugar, ¿cómo funciona el cerebro humano al momento de ver la publicidad y precisamente la publicidad de alimentos? En primera instancia hay que reconocer que la alimentación es una necesidad básica de la especie humana y como necesidad pues está siempre atenta, ¿sí?, a buscar y a entender y a observar todo elemento que le permita satisfacer dicha necesidad. La publicidad utiliza esto precisamente para poder hacer un enganche entre lo que sería un producto alimenticio y dicha necesidad. El cerebro sencillamente a través de los sentidos va a observar, ¿sí?, va a recoger y recopilar esas sensaciones, esa información sensorial que la publicidad trae en cuestión de publicidad alimenticia, va a llegar al cerebro y va a ser procesada por los distintos elementos. Si es visual, pues por las áreas del lóbulo occipital; si es auditiva, pues por las áreas del lóbulo temporal, y así sucesivamente. Y va a generar todo un proceso de recordación en torno a la necesidad que se está tratando de suplir, que es la alimentación, y de acuerdo con pues, ciertos factores, ¿no?, novedad, gustos, preferencias, contexto, elementos de memoria, ¿sí?, la parte histórica de esa persona, pues va a emitir algún tipo de sensación o va a fijarse algún tipo de recuerdo. Desde la perspectiva de la psicología cognitivo-conductual, se dice que ese recuerdo se va a afianzar a medida de la repetición, ¿sí?, del estímulo publicitario, ¿ya? Entonces, en teoría, a partir de ciertas repeticiones, ese impacto va a ser capturado de mejor manera o más permanentemente y va a quedar fijado en la mente de ese posible consumidor. ¿Cómo influyen estos comerciales en las decisiones de consumo? Pues bastante. Digamos que el comercial, dependiendo del objetivo que tenga, pues asimismo va a despertar una serie de elementos en la mente del consumidor, ¿ya? Y esos elementos pueden ser desde la mera recordación o simplemente el saber que existe ese determinado producto, a convertirse en un producto pues de primera opción, ¿no?, o priming, ¿ya?, que se le llama en el argot publicitario. Un producto alimenticio en el cual cuando usted sienta hambre pues va a pensar en que quiere comer o beber, ¿sí?, ese producto alimenticio. ¿Qué tan verídica es la información que se presenta en los comerciales de alimentos? La verdad es que aquí en Colombia y en muchas partes del mundo se ha encontrado que hay una gran diferencia entre lo que usted observa en la publicidad y lo que usted va a encontrar cuando recibe el producto, ¿no? Son pocos realmente los casos en donde uno diga, uy, sí, lo que viene en el comercial fue exactamente lo que me ofrecieron cuando fui a comprarlo o cuando fui a comer. Es el caso de que uno ve en la publicidad una hamburguesa gigante y cuando va a comprar la hamburguesa pues resulta que es súper pequeñita, ¿ya? Entonces pero realmente no hay como una relación así muy estrecha entre la veracidad de esa información y lo que estás recibiendo. ¿Conoce cuáles son las regulaciones que una empresa debe tener al momento de crear y divulgar comerciales de alimentos? Pues aquí en Colombia hay algunas leyes, ¿no? Está la ley 1355 del 2009, el Código de Autorregulación Publicitaria, el Decreto 975 del 2014, que son leyes enfocadas pues a promover, digamos que lo sano, ¿sí?, en los comerciales de alimentos. Pero aquí en Colombia, lamentablemente, esa ejecución en la práctica, esa aplicación en la práctica, pues no es que se vea mucho, ¿no? En otros países sí de pronto es mucho más fuerte esto. Encuentra uno incluso leyes e impuestos en relación, por ejemplo, con las cantidades de sal y azúcar en los productos, en los productos alimenticios, ¿sí? Y esto repercute pues también en el costo publicitario, ¿no?, y en la promoción publicitaria, ¿ya? Pero pues aquí en Colombia no es que, digamos que no es que esté así tan afianzado, ¿no? A nivel nutricional, ¿sabe qué pasa en el cuerpo cuando se consume azúcar en exceso? Sí, el cuerpo, digamos que trata de dar respuesta
esa cantidad de azúcar, generando grandes cantidades de insulina, ¿no? La insulina lo que hace es procesar el azúcar y tratar de convertirlo en energía que si no es gastada pues se almacena como grasa en el organismo, ¿ya? Cuando una persona come en exceso de azúcar, dado que la respuesta de la insulina es posterior a la ingesta, lo que puede producirse es que la persona se desmaye, sufra un coma etílico o incluso hasta pues, se llegue a vomitar, ¿no? En los casos más graves pues, de consumo exagerado de azúcar. Esto le pasa, por ejemplo, a los niños, ¿no? Los niños cuando comen demasiado azúcar dicen, no, es normal uno escucharlos decir, ese encuentro mareado, tengo náuseas, ¿no? Y pum, lo que viene después de eso es que se devuelve. Y es porque el cuerpo trata de reaccionar sacando el exceso, ¿sí? El exceso de ese azúcar que se ha ingerido. Espero que con esto pues les haya quedado claras las inquietudes, sus preguntas y con mucho gusto hasta la próxima. Aquí estaremos.